Muy buenos días, mis queridos estudiantes de la Universidad de Santander, sede Valledupar. Nos encontramos, como es habitual ya, en nuestro canal YouTube, Darío Arrebocés, donde vamos a ventilar en esta ocasión y dentro de la asignatura de contratos civiles y comerciales el tema del mutuo o préstamo de consumo. Para empezar, demos la definición de el mutuo o préstamo de consumo. Nos dice el artículo 22-21 del Código Civil lo siguiente. El mutuo o préstamo de consumo es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad. Entonces tenemos que es un préstamo de consumo ciertamente que radica en bienes fungibles, es decir, son aquellos bienes que desaparecen con su primer uso y la persona a quien se le ha entregado ese bien deberá restituirlo con otra de igual género o calidad. Ese es el contrato de mutuo. Es un contrato en el cual podemos decir que intervienen mutuante y mutuario, dos partes. Sin embargo, a pesar de intervenir dos partes, es un contrato sinalagmático imperfecto. ¿Por qué es un contrato sinalagmático imperfecto? Porque a pesar de intervenir dos partes, las obligaciones en su gran mayoría radican en cabeza del mutuario, Es por eso que se determina que es un contrato unilateral. El mutuario es a quien se le entrega la cosa y quien debe restituirla una vez esa cosa fungible ha sido consumida. Entonces, es un contrato sinalagmático imperfecto, repito una vez más. Además de eso, tenemos que es un contrato nominado, pues se encuentra regulado en el título 30 del Código Civil. Es un contrato principal, para su existencia no requiere de otro contrato. Un contrato donde se pueden pactar intereses, luego no siempre es gratuito, puede pactarse intereses y es por eso que ustedes, si lo comparamos con el contrato que vimos en la clase virtual pasada, que es el contrato de comodato, no van a encontrar en el Código del Comercio el contrato de comodato porque este siempre va a ser gratuito y la gratuidad no es un elemento por el cual el Código del Comercio tenga nada que ver. El Código del Comercio se basa en la premisa de que primero son contratos celebrados entre personas dedicadas a la actividad comercial y segundo, donde existe en esencia el ánimo lucrandi, el ánimo de obtener un lucro. Como en el comodato no se obtiene ningún lucro porque es gratuito según voces del Código Civil, tal como lo vimos en la clase pasada, pues entonces el Código del Comercio o Código Mercantil no se ocupa de ese contrato, pero sí se ocupa del contrato de consumo o de mutuo. ¿Por qué? Porque en él sí se pueden pactar intereses. Se pueden pactar intereses y en consecuencia deja de ser gratuito para ser oneroso y conmutativo. Es decir, donde las prestaciones guardan un equilibrio. Tanto el interés que busca el comodante como el interés que busca el comodatario se encuentran en lo que tiene que ver con las prestaciones en completo equilibrio. Bien, además de eso, pues se nos habla de que las cosas que se va a dar en préstamo de consumo tiene que ser un fungible. Pues lógico, no se puede tratar de un inmueble porque un inmueble no es fungible, tiene que ser de aquellas cosas que desaparecen con su primer uso. ¿Y cuál es la obligación del comodatario? Devolver otra de igual género o calidad. Bien, el artículo 22-22 del Código Civil nos habla de lo siguiente. No se perfecciona el contrato de mutuo sino por la tradición y la tradición transfiere el dominio. Es la forma de transferir el dominio, es un modo
Es un modo. La tradición es un modo de transferir el dominio. Como son bienes fungibles, pues se supone que esa tradición se da por la entrega. En clases pasadas y cuando veíamos el contrato de compraventa, hacíamos énfasis en la diferencia que existe entre dar y entregar. El dar supone entregar la cosa y supone también hacer el traslado de dominio. Pues aquí también se traslada el dominio y se hace ese traslado de dominio a través de la tradición. El artículo 22-23 nos habla del préstamo de cosas fungibles que no son dinero. Pues acordémonos que el contrato de mutuo por lo general tiene que ver con fungibles y tiene que ver con dinero. Generalmente es la modalidad más usual dentro del contrato de mutuo. Bien, ¿qué nos dice el artículo 22-23 del Código Civil colombiano? Dice, si se han pactado cosas fungibles que no sean dinero, se deben restituir igual cantidad de cosas del mismo género y calidad, sea que el precio de ellas haya bajado o subido en el intervalo. Y si esto no fuere posible y no lo exigiere el acreedor, podrá el mutuario pagar lo que valgan en el tiempo y lugar que han debido hacerse el pago. Bien, y la cosa que se da en mutuo baja de precio, pues al momento de restituir, eso le va a favorecer al mutuario. Si sube de precio, pues eso le va a perjudicar al mutuario, pero igual tiene que devolver esa misma cosa porque fue lo pactado. Tiene que ser la misma cosa del mismo, bueno, la misma cosa no porque es un fungible, pero sí tiene que ser una de igual género y calidad. Si como está en el precio del mercado, si está alto, pues le va a desfavorecer al mutuario y si es bajo, pues le va a favorecer al mutuario. De todas maneras, su deber es devolver la cosa fungible. Si no se ha estipulado un precio, pues deberá pagar el precio que haya en el mercado que se tenga para esas cosas de ese género y calidad. Es fácil entonces estipular un precio. Y dice el artículo 22-24 del Código Civil colombiano lo siguiente: si se ha prestado dinero, solo se debe la suma numérica enunciada en el contrato. Podrá darse una clase de moneda por otra, aún a pesar del mutuante, siempre que las dos sumas se ajusten a la relación establecida por la ley entre las dos clases de moneda, pero el mutuante no será obligado a recibir en plata menuda o cobre, sino hasta el límite que las leyes especiales hayan fijado o fijaron. Lo dicho en este artículo se entiende sin perjuicio de la convención contraria. Volvemos otra vez a la libertad, a la libre autonomía de las partes. Las partes están en libertad de pactar que el dinero que se da sea restituido en igual cantidad y género, como lo hemos dicho. Pero también podrán convenir que el pago, o mejor, la devolución, se haga en otra moneda. Eso queda a la disposición de las partes, quienes son libres de hacer este tipo de convenios. El artículo 22-25 nos habla de la restitución o pago. Si no se hubiere fijado término para el pago, no habrá derecho de exigirlo dentro de los 10 días subsiguientes a la entrega. El pago, cuando es dinero, lo que se da en mutuo, no será exigible dentro de los 10 días siguientes a la entrega. Eso en caso de que no se hubiere fijado un plazo. Se estipula entonces que será el plazo de 10 días. Término general de restitución. Artículo 22-26. Si se hubiere pactado que el mutuario pague cuando le sea posible, podrá el juez, atenidas las circunstancias, fijar un término. Si las partes no convienen un término, eso queda allí un vacío dentro de la parte contractual. El juez podrá determinarlo según las circunstancias. El mutuo de cosa ajena. Artículo 22-27. Si hubiere prestado
El que no tenía derecho de enajenar se podrá reivindicar las especies mientras conste su identidad. Desapareciendo la identidad, el que las recibió de mala fe será obligado al pago inmediato con el máximo de los intereses que la ley permite estipular, pero el mutuario de buena fe solo será obligado al pago con intereses estipulados y después del término concedido en el artículo 22-25. Entonces sí es válido el mutuo de cosa ajena, como también es válido el comodato de cosa ajena, como también es válido la compraventa de cosa ajena, con las condiciones que aquí se estipulan. Artículo 22-28 Código Civil. Mala calidad o vicios ocultos de la cosa prestada. El mutuante es responsable de los perjuicios que experimenta el mutuario por la mala calidad o los vicios ocultos de las cosas prestadas, bajo condiciones expresadas en el artículo 22-17. Tal como ocurre en la compraventa, pues el vendedor está obligado a sanear la cosa en caso de presentarse vicios ocultos. Pues aquí también la obligación del mutuante es justamente esa, responder por los vicios ocultos que pueda presentar la cosa. Continúa el artículo 22-28 diciendo, si los vicios ocultos eran tales que, conocidos no se hubiera probablemente celebrado el contrato, podrá el mutuario pedir que se rescinda. Acordémonos que todos los contratos tienen implícita la condición resolutoria. ¿Esto qué quiere decir? Que se pueden dar por terminado en caso de incumplimiento. Como aquí hay unos vicios ocultos que de haberse observado no hubiese sido posible el contrato de mutuo, pues entonces se podrá apelar a la cláusula o condición resolutoria para dar por terminado dicho contrato. Artículo 22-29 del Código Civil. Podrá el mutuario pagar toda la suma prestada aún antes del término estipulado, salvo que se haya pactado intereses. Sabemos que el contrato de mutuo es un contrato donde se pueden pactar intereses y es por eso que se encuentra regulado también en el Código Mercantil, porque ya entra el factor que decíamos en un comienzo, el ánimo lucrandi, es decir, el ánimo de obtener un lucro. Estipulación de intereses. Se puede estipular intereses en dinero o cosas fungibles. Nada que explicar. El artículo 22-31 del Código Civil nos dice, el interés convencional que exceda de una mitad al que se probare haber sido interés corriente al tiempo de la convención será reducido por el juez a dicho interés corriente si lo solicitara el deudor. ¿Qué se quiere aquí con esta norma? Que haya un equilibrio en cuanto a los beneficios que busca tanto el mutuante como el mutuario. Cuando se rompe ese equilibrio, le toca al juez entrar a hacer justicia, en el sentido de que va a estipular que si hay un interés exagerado, ese interés se limite a lo justo. Intereses legales. El artículo 22-32 nos dice lo siguiente. Si en la convención se estipulan intereses sin expresarse la cuota, se entenderán fijados los intereses legales. Se presume pues que si no se dice qué interés es el que se pacta, pues entonces se presume, en una presunción legal que admite prueba en contrario, que los intereses son los legales. El interés legal se fija en un 6% anual. Eso por disposición de la ley todavía está vigente. Es un 6% anual lo que se fija como interés legal. Pago de intereses no estipulados, artículo 22-33 del Código Civil. Se han estipulado intereses, aunque no estipulados, se han pagado, perdón, intereses, aunque no estipulados, no podrán repetirse ni imputarse al capital. No se pactaron intereses, pero se están pagando, pues entonces el que los pagó los pierde porque no podrá solicitar que se restituya. Presunción del pago de intereses. Artículo 22-34 del Código Civil. Si se han estipulado intereses y el mutuante ha dado carta de pago por
del capital, sin reservar expresamente los intereses, se presumirán pagados. Es lo que se llama imputación de pago. Si usted muestra que se combinó intereses dentro del contrato de mutuo y exhibe un comprobante del mes de febrero del 2020, pues se presume que los meses anteriores han sido pagados y que solo debe de febrero a esta parte. Es lo que se entiende aquí de la norma que acabo de citar. El artículo 2235 nos habla de intereses o anatocismo, prohibición. El artículo 2235 expresa, se prohíbe estipular intereses de intereses. Es lo que se conoce con el nombre de anatocismo, que es una de las palabras que estaba dentro del vocabulario previo a esta clase de hoy. ¿Y qué se define como anatocismo? Nos lo dice el propio Código Civil en uno de sus comentarios. Con el nombre de anatocismo, del griego anatokismos, repetición de un producto, repudiación de un rédito, se conoce el fenómeno en virtud del cual los intereses aunados o amalgamados al capital primigenio que los produjo pueden ser a su turno generar intereses, mutuación financiera, circunstancia que in radice se encuentra proscrita en el ordenamiento civil. El anatocismo es una práctica prohibida o proscrita en nuestro ordenamiento jurídico, pues no pueden generarse intereses sobre intereses. Era la primera palabra del vocabulario. La segunda tenía que ver con el mutuante, que ya sabemos que es una de las partes del contrato de mutuo o préstamo de consumo. El mutuante es quien entrega la cosa al mutuario. El mutuario es quien la recibe y se obliga a restituirla una de igual género y calidad. La tradición es el modo en que se transfiere la cosa. Ya decíamos que es con la entrega. Fungible son todos los bienes que desaparecen con su primer uso. El género hace alusión a la calidad. El género es un individuo, por decir, género, un caballo. Género, vehículo automotor. ¿No? Ya la calidad, pues, tiene que ver con otros asuntos. Si se trata de un vehículo, pues es un vehículo automotor modelo 2000 en regular estado. Eso es lo que tiene que ver con la calidad. Se deduce del modelo, si es reciente o si es antiguo, la calidad del producto, en este caso de los vehículos automotores. Transferencia es cuando se enajena un derecho, se transfiere un derecho. Interés corriente, bueno, el interés corriente, que es otra de las palabras que estaba en el vocabulario, es aquel que se causa si estamos hablando de una tarjeta de crédito desde el momento del corte, del momento en que se puede hacer uso de la tarjeta hasta el momento del corte del respectivo mes. Es el interés corriente que se causa durante ese periodo. Los intereses moratorios son los que se derivan de la mora en que ha incurrido el deudor. El interés legal es aquel que se presume en caso de que las partes no hayan estipulado ningún interés. Ya decíamos que es por el 6% anual. 6% anual según voces del artículo 2232 del Código Civil. Bueno, eso es lo que tiene que ver con el Código Civil. Si nosotros echamos un vistazo al título sexto del Código del Comercio o Código Mercantil, encontramos lo siguiente respecto de esta figura. Dice el artículo 1163, salvo pacto expreso en contrario, el mutuario deberá pagar al alimentante los intereses legales, comerciales de la suma de dinero o del valor de las cosas recibidas en mutuo, salvo reserva expresa el documento de recibo de los intereses correspondientes a un periodo de pago, hará presumir que se han pagado los anteriores. Es lo que acabo de explicar con el recibo de pago de un determinado mes, hace presumir que los meses anteriores han sido cancelados. Y fíjense ustedes que entra
Código Mercantil hablando de intereses. Pues sí, porque ya no es un contrato gratuito como ocurre con el comodato o préstamo de uso. Aquí es un préstamo de consumo donde se pueden pactar intereses y como se pueden pactar intereses, está de por medio el ánimo lucrandi, el ánimo de lucro, y es por eso que el código se ocupa de este contrato que no del contrato de comodato o préstamo de uso, por ser este gratuito. Artículo 1164 del Código del Comercio. Si no se estipula un término cierto para la restitución o si éste se deja a la voluntad o a las posibilidades del mutuario, se hará su fijación por el juez competente, tomando en consideración las estipulaciones del contrato, la naturaleza de la operación a que haya destinado el préstamo y las circunstancias personales del mutuante y del mutuario. El procedimiento que se seguirá en estos casos será breve y sumario regulado por el Código General del Proceso. Todo vacío, toda duda que se genere dentro de un contrato de mutuo debe ser absuelta por el juez, por la rama jurisdiccional, porque es el juez el que entra a ponderar las circunstancias en las que se hallan tanto el mutuante como el mutuario y determina entonces un plazo en caso de que ellos no lo hubieran estipulado. El artículo 1165 del Código del Comercio nos dice, cuando el mutuo no sea en dinero y la restitución de la cosa se haga imposible o notoriamente difícil por causas no imputables al mutuario, éste deberá pagar el valor correspondiente a tales cosas en la época y lugar en que deben hacerse la devolución. Pues si se hace imposible la devolución, pues deberá pagarse el valor de la cosa. Así lo estipula este artículo. Artículo 1166. Salvo estipulación, Código del Comercio, salvo estipulación en contrario, cuando se pacte una amortización con cuotas periódicas, la simple mora del mutuario en el pago de las mismas no dará derecho al mutuante para exigir la devolución de su integridad. Cuando se pactan intereses, se dice entonces que el contrato es el tracto sucesivo, es decir, se va ejecutando periódicamente. Aquí, como se pactaron intereses, pues es obvio que ese tracto sucesivo y no de ejecución instantánea, luego debe pagarse esos intereses mes a mes, a efectos de evitar constituirse en mora, que es la que nos dice el artículo 1166, se ocupa de la mora. Dice el siguiente, es del siguiente tenor, salvo estipulación en contrario, cuando se pacte una amortización con cuotas periódicas, la simple mora del mutuario en el pago de las mismas no dará derecho al mutuante para exigir la devolución en su integridad. Si la persona se atrasa en el pago de intereses, no necesariamente esto da derecho al mutuario de exigir la devolución íntegra del capital. No, sencillamente se causan unos intereses moratorios como veíamos hace un momento. Artículo 1167. El mutuante deberá indemnizar los daños que por vicios ocultos o la mala calidad de la cosa mutuada sufra el mutuario, si éste los ha ignorado o podido ignorar sin su culpa. Cuando el mutuo se estipule sin intereses, el mutuante solo está obligado a la indemnización indicada si, teniendo conocimiento de la mala calidad o vicios ocultos de la cosa mutuada, no haya advertido de ellos al mutuario. Entonces, sí, hay vicios que se pueden observar antes de realizar el contrato, pero hay otros vicios que son los llamados vicios ocultos. En caso tal de que se dé un vicio oculto, es el mutuante el que tendrá que responder por ese vicio, como lo decíamos hace un momento, hablando del Código Civil colombiano. Artículo 1168. Prohíbese los pactos que conlleven la simulación de los intereses legalmente admitidos. Todo contrato que se haga bajo la condición de simulación se tiene por proscrito porque atenta contra el principio de buena fe. Atenta contra el principio de la buena fe
que es la columna vertebral o la piedra angular de los contratos, tanto civiles como comerciales. Finalmente, el Código del Comercio nos habla del artículo 1169 y nos dice, quien prometa dar en mutuo puede abstenerse de cumplir su promesa si las condiciones patrimoniales del otro contratante se han alterado en tal forma que hagan notoriamente difícil la restitución a menos que el prometiente mutuario le ofrezca garantía suficiente. Correcto. Eso se explica de la siguiente manera. Si se hace una promesa de mutuo, es decir, la promesa de entregar un bien fungible al mutuario y este mutuario entra en insolvencia, por ejemplo, que es una alteración grave de su situación económica, pues entonces el mutuante podrá abstenerse de celebrar ese contrato, es decir, de entregar la cosa, a menos de que el mutuario le ofrezca garantía suficiente. Nadie está obligado a correr el riesgo de que el mutuante, perdón, del mutuario, por su insolvencia, se vea en imposibilidad de devolver la cosa. Si es un hecho notorio su insolvencia, pues puede rescindir ese contrato y el mutuante debe abstenerse de entregar la cosa, salvo que el mutuario le ofrezca algún tipo de garantía que haga posible ese contrato. Eso es, en síntesis, lo que se estipula frente al contrato de mutuo o préstamo de consumo. Como pueden ver, es un contrato muy fácil de entender, no tiene mayores dificultades y creo que con lo dicho queda claramente explicada los pormenores del contrato de mutuo o préstamo de consumo. Sin embargo, como lo suelo advertir siempre, si surge alguna duda entre ustedes, pues me la hacen saber a través del chat y con mucho gusto estaremos absolviéndola. Por hoy no es más, nos vemos entonces en la próxima clase virtual. Hasta entonces.